Actores de la vida política colombiana en contraviento y marea. Muy buenas tardes a todas y todos nuestros amigos seguidores de Contraviento y Marea de la revista Contraportada. En esta tarde queremos tocar un tema crucial en Colombia, o varios temas que se están suscitando en Colombia y también en la región latinoamericana. En medio de la polarización y los entramados de juego político que vienen implementando los sectores de derecha y extrema derecha de Colombia, está el enredo de la personalidad jurídica del partido Pacto Histórico. El CNN aprobó la fusión parcial de algunos partidos del Pacto Histórico, Polo Democrático, Alternativo, Partido Comunista, Unión Patriótica, pero excluyó a Colombia Humana, el partido del presidente Petro, y al movimiento progresista por incumplimientos estatutarios o falta de personalidad jurídica. Esa exclusión deja en un limbo la capacidad de esos movimientos de participar como parte formal de la coalición en eventos clave como la consulta interna para elegir candidato presidencial, lista de Congreso, etcétera. Y por otra parte, pues tenemos también la mala noticia que pues, se ha presentado en esta semana, que es la desertificación de parte de Estados Unidos hacia Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Una desertificación que pues tiene también un fondo bastante político de cara a las elecciones de 2026. Recordemos de que algunos elementos de la derecha y ultraderecha pues han viajado, han pernotado por Estados Unidos últimamente de una manera sospechosa y pues el resultado fueron a Estados Unidos diciendo de que iban a pedirle al gobierno de Donald Trump que no desertificara a Colombia, pero el resultado fue la desertificación. O sea, bien sospechosa la situación. Ese tema también hay que traerlo a esta emisión. Y otro de los temas candentes que hay en América Latina es una posible intervención militar de parte de los Estados Unidos a Venezuela y pues con todo lo que hay podría también enredar a Colombia en esta posible intervención militar. En varias ocasiones pues ya hemos entrevistado al doctor Luis Guillermo Pérez Casas, quien amablemente pues nos ha colaborado con sus análisis en estos temas candentes en Colombia y pues hoy lo tenemos nuevamente en este Contraviento y Marea. Desde Estados Unidos también está mi colega Álvaro Mejía y desde Colombia el doctor Luis Guillermo Pérez y este servidor amigo Hugo René Orejuela, que pues está en el espacio natural que es Bruselas, Bélgica. Luis Guillermo, bienvenido a nuestra emisión en el día de hoy. Muy Esta, buenos días, Hugo, muy buenos días, Álvaro, y muy buenos días y tardes a toda la audiencia de Contraportada. Un gran abrazo desde Colombia. bueno, empecemos por el primer tema, que es la cuestión de la personalidad jurídica del pacto histórico, una cuestión que pues se pensaba de que se iba a hacer de una manera acelerada, pero pues resulta de que se ha tardado, han metido un poco de trabas a la situación. De pronto, pues ya en anteriores emisiones, pues tú lo habías anotado de que pues esto podría suceder y realmente tal como tú lo habías visionado, pues así pasó. Claro, la experiencia como ex magistrado del Consejo Nacional Electoral, pues te da la suficiente experiencia para pues hacer este tipo de aseveraciones y pues tú conoces bien cómo
cómo se mueve la situación dentro de este ente electoral. Entonces, ¿cómo está la situación ahora? ¿Cómo queda prácticamente la situación con el pacto histórico y su personería jurídica? Bueno, la decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral es una decisión contra derechos, es una decisión contra la democracia, es una decisión contra la fuerza mayoritaria política del país, el pacto histórico. Y desafortunadamente la ponencia inicial de Altus Vaquero, que tenía muchas más garantías, fue reducida en la plenaria. Lo que me sorprende es el anuncio de que tomaron una decisión por unanimidad, porque allí hay dos compañeras nuestras del pacto histórico que deberían haber por lo menos salvado su voto. ¿En qué ha consistido esta decisión? Al igual que al movimiento progresista se le reconoce una personería condicionada a tres fuerzas del pacto histórico y condicionada ¿a qué? A que terminen los procesos sancionatorios que existen hoy contra estas tres fuerzas políticas. Esto viola un precedente, el derecho a la igualdad, a la no discriminación, porque aquí efectivamente el Consejo Nacional Electoral ya había tomado dos decisiones importantes para garantizar la decisión del Polo Democrático cuando le reconoció la personería jurídica al movimiento Dignidad y cuando reconoció la decisión de la Alianza Democrática Amplia para reconocerle la personería jurídica a la Fuerza de la Paz. En ese entonces no se argumentó que habían procesos sancionatorios en contra del Polo o en contra del ADA. Existían esos procesos sancionatorios, pero lo que consideró el Consejo Nacional Electoral es que se debe leer el efecto útil de las normas. ¿Para qué se estableció el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011? Para garantizar que en caso de una sanción administrativa del Consejo Nacional Electoral no se vaya a evadir esa responsabilidad de naturaleza administrativa y que efectivamente se cumpla con una sanción de la organización electoral. En el caso del Polo Democrático Alternativo en ese momento, ideada, lo que señaló el Consejo Nacional Electoral es que ellos seguían manteniendo el patrimonio, ellos seguían recibiendo los recursos del Estado y cualquier eventual sanción recaería sobre ellos y no sobre el nuevo partido político que se desprendía de esa decisión. Este precedente tendría que haber sido aplicado en esta decisión del Consejo Nacional Electoral sobre el movimiento progresistas o sobre el pacto histórico. Y ese reconocimiento lo hacía la ponencia de Altus Vaquero, que fue debatida, que fue vencida y que fue transformada en una decisión antiderechos. Eh, ¿Y cuál es la responsabilidad del CNE en esto? Pues se trata de una persecución política que ya han desarrollado contra el gobierno del cambio, contra el presidente Gustavo Petro Urrego, contra el pacto histórico cuando se llevó a la presidencia a Gustavo Petro Urrego. Ustedes recordarán que abrieron y está en curso un proceso administrativo sancionatorio con ponencia ya de sanción contra la Colombia Humana, contra la Unión Patriótica, por supuestamente haber violentado los topes de campaña electoral. Algo supremamente cuestionable, empezando por el origen mismo de esa acción administrativa, que nunca debió haberse iniciado porque la presentó una mala queja, mal redactada, extemporánea, 7 meses después de lo permitido por la ley, y aún así, sobre fundamento en eso, el CNE abrió una investigación. Nunca debió haberse abierto. ¿Eso qué significa? Pues que los que la abrieron han prevaricado. No se aceptaron tampoco las recusaciones contra Álvaro Hernán Prada, siendo enemigo declarado de Gustavo Petro Urrego y una de las razones por las cuales debería haberse abstenido de participar en una investigación donde no había ninguna posibilidad de objetividad o de independencia. Y bueno, finalmente, pues también se excluye a la Colombia Humana en una lectura también restrictiva de derechos, porque un error que se cometió por parte de quienes redactaron los estatutos
interpretando mal la voluntad de sus militantes y de sus dirigentes, colocaron una I en lugar de colocar una O en su artículo 72. ¿Y qué es lo que esto representa? Pues ciertamente que sí, la interpretación es literal de que es una I y la voluntad no era tener una O, pues uno acude al sentido común. Si uno tiene delegatarios a una asamblea, pues se supone que los delegatarios a una asamblea son los que van a tomar la decisión, porque son delegatarios a la asamblea. Y lo que debía haberse leído como una O, el Consejo Nacional Electoral lo leyó taxativamente como una I, para decir que también, además de las dos terceras partes de los delegados de la Asamblea, tendrían que participar las dos terceras partes de sus adherentes. Estamos hablando de más de 80.000 personas, porque son más de 115.000 los inscritos como adherentes de la Colombia Humana ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la solución? Eh, bueno, la solución es una medida cautelar, una tutela que esperamos tenga mejor suerte que la que corrió la tutela de progresistas, que fue presentada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y que ayer tarde se les notificó que no se le reconocía los derechos invocados en una interpretación también antiderechos y antidemocrática que tomó esta sala del tribunal, porque aquí es peor. En relación con el movimiento progresistas, se estableció que no se le reconocía la personería jurídica o no entraría en vigencia la personería jurídica hasta que no terminaran los procesos administrativos sancionatorios del movimiento alternativo indígena y social Maíz. Esto es absolutamente ilógico, pues porque si se le reconoce, en primer lugar, que Maíz preserva todo el patrimonio, que Maíz preserva todos los derechos de la financiación estatal y a progresistas no se le entrega nada, y a ninguno de los dirigentes de progresistas se le desarrolla ninguna investigación administrativa en el CNE, ¿por qué habría que condicionarse el reconocimiento de su personería a que culmine un proceso administrativo sancionatorio contra Maíz? Pues no tiene lógica ninguna, eso se cae de su propio peso. Pero el tribunal, en una decisión violatoria de derechos, violatoria del Estado Social de Derecho, violatoria del derecho a la participación política, no reconoce que hay un perjuicio irremediable cuando progresistas no podría presentar sus precandidaturas a la consulta del pacto y tampoco lo podrá hacer a la elección, a la inscripción de candidaturas al Congreso a partir del 8 de noviembre próximo. Bueno, le paso la palabra a nuestro colega, amigo Álvaro Mejía. Sí, Luis Guillermo, creo que lo más importante que usted ha planteado han sido todas estas tesis de viene mucho tiempo atrás advirtiendo a algunos precandidatos sobre que esto podía pasar y pasó, porque, o sea, si cumplimos la ley de Murphy, nosotros en la izquierda a veces, si solo hay una manera en 100 de hacerlo mal, aceptamos en hacerlo mal. Y creo que no se escuchó todo esto que usted ha planteado. Y yo diría que nosotros estamos como contexto en una situación y como historia. Nosotros hemos optado por unas reglas del juego de democracia que nosotros no construimos. Eso viene construido por un régimen político que lleva 50, 70 años haciendo leyes para favorecer unos sectores que se han apoderado del Estado, donde ha habido de todo, narcos, ha habido de todo un poquito, hasta Duque, todo fue una continuidad de un régimen político absolutamente antidemocrático. Nos vendieron su democracia, pero ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que sus leyes, las que giraron, las que hicieron, las que impusieron, pues son las que operan y funcionan. Y los operadores judiciales además interpretan así. Esto sería como una lectura para poder preguntarle algo, Luis Guillermo. ¿Realmente viene
en términos de ya lo operativo, el detalle, cómo los movimientos, o sea, cuál es el plan B o el plan C. Yo no veo la Colombia humana hoy, si se fuera a votos propios, sacando nada contundente, porque es que las bases de Colombia humana migraron a otros movimientos y, por ejemplo, unitarios está recogiendo todos estos sectores. Entonces hay como esto del partido único, que me pareció una idea bonita, pero muchos dijeron, no, nos vamos para unitarios porque vamos a pensar más en un frente amplio, cosa que para mí es inédita en el sentido de la contundencia. Ha habido intentos de unidad de la izquierda, pero esto que estaba haciendo unitarios es de escribir como primicia. 16 movimientos tratando de encontrar cómo realmente ponerse en un acuerdo, eso me parece inédito. Tan inédito como que Petro ganara. ¿Cómo ve usted este escenario si uno desmenuza esto? Bueno, Álvaro, en primer lugar, mi recomendación es que millones de personas que quieren el cambio, que quieren que tengamos un movimiento político al servicio de las profundas transformaciones que requiere Colombia, se inscriban desde ya en el pacto histórico. Ahí está el formulario, lo pueden buscar, se pueden inscribir. De tal manera que en el momento en que tenga la personería jurídica el pacto histórico, seamos millones los que estemos garantizando que ese sea el partido del poder del pueblo. Y tenemos que tener inmensas mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes. Y tenemos que ganar la presidencia de la República. Bueno, ¿cuál es el plan B? Habrá consulta. Habrá consulta el 26 de octubre. No es cierto, como afirman los medios de comunicación del establecimiento, para debilitar la participación, que no habrá consulta. Habrá consulta el domingo 26 de octubre. Que no se le olvide a nadie. Habrá consulta y hay que informar, golpear puerta a puerta y advertir que en esa consulta tenemos que participar masivamente. Ahora, ¿cómo se van a hacer las inscripciones el próximo viernes? Pues se van a inscribir todas las precandidaturas en nombre del pacto histórico y el nombre de las fuerzas políticas que integran el pacto histórico. Si al día de la votación no se ha reconocido la personería jurídica, se votará separadamente por cada fuerza política la consulta. Los que quieran votar por el Polo Democrático votarán por el Polo Democrático, los que quieran votar por la Colombia Humana votarán por la Colombia Humana, por la UP, por el Partido Comunista, y luego, como resultado de esa consulta, se podrán ordenar las listas al Congreso democráticamente. Ahora, si no se ha reconocido hasta entonces la personalidad jurídica del pacto histórico, ¿qué va a suceder? Pues que tendremos que llegar a las elecciones del 8 de marzo, por un lado, el movimiento Unitarios con sus 16 fuerzas políticas, por el otro lado, el Polo Democrático Alternativo, por el otro lado, la Colombia Humana. Esa sería digamos, la realidad. Y frente a esa posibilidad que tendríamos que enfrentar, pues hay que igual llenar esas urnas de votación, respaldar al Polo, respaldar a la Colombia Humana, ganar, arrasar en esas elecciones. Eso es posible. Si fue posible en el 2022, que ganáramos esa elección contra todo el establecimiento, contra todos los intentos de fraude, cuando no teníamos el gobierno, ¿por qué no vamos a ganar hoy cuando este gobierno ha demostrado su voluntad y su capacidad de realizar reformas sociales, de manejar con mucha responsabilidad la economía del país? Recordemos que somos la economía más próspera en crecimiento de América Latina. Recordemos que este año se han creado ya cerca de 800.000 empleos nuevos de calidad, empleos decentes, que en lo que ha corrido el gobierno de Petro se han creado más de 3 millones de empleos nuevos. ¿Y eso qué ha significado? Que ha crecido el número de empresas y las más grandes empresas de Colombia, que son enemigas del gobierno, han tenido las ganancias más altas en 10 años durante esta administración.
Y toda es una narrativa perversa queriendo generar pánico económico permanentemente contra el gobierno nacional para desacreditarlo, para que no se ganen las elecciones. Bueno, eso es lo inaudito de todo esto. Más las reformas sociales, el presidente está entregando ya 700.000 hectáreas de tierra a los campesinos sin haber expropiado a nadie. Se han comprado las tierras y no cualquier tipo de tierra, se han comprado las mejores tierras a los terratenientes productivas para entregársela a las familias campesinas, a los procesos organizativos, y ese esfuerzo tiene que continuar en el próximo gobierno. Pero también se ha garantizado pues, la reforma laboral que hoy permite que más de 400.000 aprendices del SENA tengan un contrato laboral. Se ha logrado que nuestra fuerza pública tenga las raciones alimenticias que no le había entregado ningún gobierno antes. Se les ha garantizado ahora a los soldados que tengan un ingreso de 1.000.000 de pesos mensuales, 5 veces más que lo que le entregaba Duque, y van a recibir un salario mínimo a partir del año entrante. Se ha garantizado el servicio social en lugar del servicio militar obligatorio para que los jóvenes puedan, si no quieren ir al ejército, pues puedan desarrollar actividades de naturaleza social. Bueno, en un sinnúmero de reformas que tienen su curso, como la reforma pensional, donde se le va a entregar a 3.100.000 abuelos y abuelas 230.000 pesos, que no es un subsidio, es el reconocimiento de una pensión porque trabajaron a lo largo de sus vidas. Esto no es lo que queríamos, porque queríamos el doble para nuestros abuelos y abuelas, pero ustedes saben cómo son en el Congreso, donde gobiernan las fuerzas de la derecha, lo poco que se puede conseguir se hace sobre transacciones que a veces nos resultan muy costosas, pero se le está garantizando por lo menos a esos 3.000, a esos 3.100.000 abuelos y abuelas que van a poderse alimentar, que no van a seguir muriendo de hambre como sucede hasta el día de hoy, con muchas dificultades dentro de sus familias muy pobres. Pero también este gobierno ha sacado a 1.600.000 personas de la pobreza. Aún nos falta mucho, pues porque somos la tercera nación más desigual del planeta, según las Naciones Unidas, según el Banco Mundial, solo superados en esa cifra vergonzosa por Namibia y Sudáfrica. Así que tenemos muchas posibilidades de ganar estas elecciones, de tener las mayorías en el Congreso. En todas las encuestas de la derecha reconocen que el único partido, el único movimiento que tiene bases sociales, que tiene fuerza, es el pacto histórico. Los demás partidos son unos cascarones corruptos, dirigidos por corruptos que se han venido robando el Estado durante décadas. ¿Y cómo se hacen elegir y reelegir? Comprando votos. Yo vengo haciendo una pedagogía por todo el país acompañando a Gustavo Bolívar en su precandidatura presidencial, hablando de este tema en concreto. Porque sí es cierto que hay muchas familias hambrientas, muchas familias pobres, muchas familias necesitadas, que en cada proceso electoral, porque les dan un mercado, porque les compran el voto, les dan 50.000 o 100.000 pesos, porque les dan una lechona, porque les compran una teja o un bulto de cemento, terminan votando por sus verdugos, porque son sus verdugos. Van a llegar al Congreso de la República a votar en contra de ustedes, en contra del pueblo, en contra de las reformas. ¿Y qué pasa entonces con nuestros hijos y nuestras hijas? Que luego en una sociedad sin oportunidades terminan siendo cooptados por las bandas criminales y esos jóvenes terminan muertos o en el mejor de los casos terminan presos en lugar de contribuir desde un voto consciente a erradicar esa podredumbre de políticos clientelistas, de políticos que han desangrado el país y que siguen apuñalando la democracia y al pueblo colombiano. Entonces hay que hacer mucha pedagogía sobre esto, para que la gente comprenda que es mejor aguantar hambre un poquito más y no condenar a sus hijos a la cárcel o a la muerte. Otros escenarios, digamos así, de ataques políticos contra el gobierno del presidente Petro, no solamente está el escenario electoral de cara a 2026, sino también está la desertificación en la lucha contra el narcotráfico que en esta semana se ha anunciado por parte de los Estados Unidos. Pero ahí hay varias situaciones. También se ha dado de manera muy sospechosa una visita
progresivas de diferentes personajes políticos de derecha a Estados Unidos para pues sentarse a hablar con políticos republicanos o parlamentarios republicanos radicales y también con el secretario de Estado Marco Rubio, que entre otras cosas pues ha hecho pronunciamientos bastante altisonantes en esta semana contra Colombia y directamente contra el presidente Gustavo Petro. En este sentido, ¿cómo tú ves esta desertificación y cuál es el impacto que tiene en Colombia? El presidente Gustavo Petro lo ha expresado, esto es violentar la soberanía colombiana, es agredir también a nuestro pueblo, a nuestros campesinos, a nuestras campesinas, es agredir también al gobierno democráticamente electo de Gustavo Petro, es también agredir a nuestra fuerza pública, la memoria de todos esos soldados y policías que han sido sacrificados por organizaciones narcoterroristas por estar confrontando el crimen organizado en el país. Y es la evidencia de un enorme fracaso que lo ha señalado el presidente Petro de manera muy clara. Y como lo señaló Gustavo Bolívar en ese encuentro que tuvo con representantes del gobierno de Estados Unidos y con congresistas norteamericanos, la llamada guerra contra las drogas es un fracaso. La política antidrogas promovida por los Estados Unidos es un fracaso y es una enorme hipocresía. Así que nos vengan a desertificar, que porque no estamos haciendo lo necesario en la erradicación de cultivos de uso ilícito, que por qué no estamos usando el glifosato como pide aquí la derecha y la extrema derecha contra los campesinos colombianos, contra la naturaleza, contra nuestras aguas, pues lo que demuestra es la poca calidad humana de estas personas. Si el gobierno de Trump se permite hoy condenar a muerte sin juicio ninguno a personas que desde el aire identifican ellos como supuestos narcotraficantes, sin hacer el menor esfuerzo para detener pequeñas embarcaciones, para arrestarlos, para corroborar si llevan o no llevan droga en esas naves, y ya han causado la muerte al menos de 17 o de 20 personas, según lo que ellos mismos han reconocido. Eso es un asesinato, eso es un crimen. Y aquí sale la derecha colombiana a pedirle perdón a Trump, a excusarse con Trump por las declaraciones de nuestro presidente. Esas son actitudes antipatriotas. Eso sí es traición a la patria. Eso es vergonzoso. Miren ahí quienes firman. A ver, los cristianos que siguen este programa. A ver, ¿quiénes firman? Firman las iglesias cristianas que tienen partidos políticos. Ahí está el Mira y los otros. Ahí está el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático. No, bueno, la ASI y otros. Es vergonzoso lo que han firmado porque es una afrenta contra la nación colombiana, es una afrenta contra nuestro pueblo. Yo diría incluso que es más grave que la desertificación misma, este arrodillamiento y esta grosería de estos dirigentes miserables que se atreven a cuestionar al presidente de la República por defender la dignidad nacional. ¿Es que Trump tiene acaso algún derecho supraestatal para ir asesinando personas a lo largo y ancho del mundo? ¿Es que acaso tiene algún derecho para entrometerse en los asuntos internos? ¿Es que tiene algún derecho para violentar la soberanía de Brasil y atentar contra sus administradores de justicia? Ninguno. Pero ¿quiénes se lo permiten? Pues lacayos políticos corruptos, inclinados, que no saben lo que es la dignidad nacional porque no han tenido ni siquiera dignidad personal. Y cuando no se tiene dignidad personal, pues tampoco se puede defender la dignidad nacional. Así que ese es mi mensaje, es un mensaje que tiene que ser contundente. No podemos nosotros seguir permitiendo que se nos descalifique por un gobierno que es abiertamente violatorio de los derechos humanos en su propio país, que violenta las reglas de la democracia, que ha arrasado con todas las enmiendas que constituyeron a los Estados Unidos en una potencia democrática. Y lo que vemos es que se sepulta progresiva y rápidamente todas las libertades que los propios Estados Unidos se llegaron a consolidar durante 2 siglos, más de 2 siglos. Y eso es absolutamente inadmisible.
Pero recordemos además que Trump está condenado por cometer delitos y sigue siendo presidente de los Estados Unidos. Pues allí hay muchas cosas que no funcionan, sin hablar del consumo de fentanilo y esas dolorosas escenas donde vemos a seres humanos completamente degradados, perdiendo su fuerza viva, su fuerza muscular, arrastrados por el piso, peor que serpientes, agonizando en medio de su miseria. Y vienen a nosotros a certificarnos que porque no contribuimos. ¿Dónde están acaso los carteles en los Estados Unidos que venden la droga? Los que la distribuyen en Nueva York o en Washington o en San Francisco. ¿Dónde están? ¿Dónde están los lavadores de activos en los Estados Unidos? Es allí donde se concentra el mayor número de ganancias. ¿Y por qué no se desarrolla entonces una lucha interna? El primero que tendría que desertificarse es el propio Estados Unidos, desertificarse en a sí mismos, porque son una vergüenza en términos de respeto a la salud pública, de respeto a la democracia, de respeto a las libertades. Álvaro Mejía. Sí, Luis Guillermo, hay una situación que esta semana se va a dar y es la venida del presidente Petro a la ONU. Va a ser uno de los primeros oradores y muy seguramente pues él va a tocar los problemas de la realidad nacional que curiosamente hay como varios núcleos de problemas a nivel mundial. La guerra de Ucrania y Rusia, este conflicto que salió ya de Israel, de su ocupación y genocidio frente a los palestinos, pero que quiere ampliar a la región y que hizo un ataque a Qatar, uno de los aliados de Estados Unidos. Imagínense, tratan los aliados así. Y creo que el otro problema que está siendo, digamos, un eje de conflicto de estas nuevas geopolíticas de redefiniciones territoriales de los nuevos poderes, pues está Venezuela y está Colombia. Y en esto, pues un actor fundamental desde la América Latina o de Sudamérica ha sido Petro. Y Petro, pues hoy por hoy, no solo es frente al calentamiento global, soluciones a eso, sino que viene haciendo un liderazgo de las opciones políticas del sur global que viene planteándose una redefinición en frente a estos nuevos poderes. Pues a mí me gustaría como preguntarle de estas cosas que seguramente va a tratar él, va a ser el de la desertificación. Si no habla de esto, pues mejor dicho, no va a hablar de nada. Es decir, ¿qué cree usted que debiera ser una charla de un presidente como Colombia frente a su problema interno y su problema externo? En la idea de que de pronto le hacemos llegar las ideas, o sea, de que no vamos simplemente a decirle, sino decirle, mire, presidente, aquí hay una cosita que pues no sé su discurso cómo lo tenga, pero sería una buena cosa poder por lo menos plantearnos como revista qué quisiéramos escuchar del presidente. Bueno, yo quisiera, en todo caso, que el presidente reafirme su política exterior en relación con condenar con la misma fuerza que lo ha venido haciendo el genocidio de Israel, del Estado de Israel contra el pueblo palestino, pero denunciar también las complicidades europeas. O sea, ¿cómo es posible que todavía desde Europa se siga vendiendo armas a Israel? ¿Cómo es posible que se sigan manteniendo relaciones políticas, económicas, comerciales? Y hubo una resolución del Parlamento Europeo que le indica a la Comisión Europea suspender ese acuerdo de libre comercio con Israel, pero es que los ejecutivos de la Unión Europea, de la Comisión Europea, se han hecho abiertamente cómplices de ese genocidio y eso hay que denunciarlo también con fuerza, como el propio gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué continúa el genocidio? Pues porque Trump contribuye a ese genocidio, toda la administración americana contribuye a ese genocidio. Y bueno, eso tiene que, bueno, la humanidad, el pueblo de los Estados Unidos, el pueblo europeo, las gigantescas movilizaciones que han sido multimillonarias a lo largo y ancho del planeta
en solidaridad con Palestina, pues tiene que generar los cambios políticos. La gente debe darse cuenta que está eligiendo a las personas incorrectas, está eligiendo no solamente a los que están condenando el planeta a su destrucción, están denunciando, están eligiendo a verdugos de la propia humanidad. O sea, este proceso, quisiera que también tratara Gustavo Petro Urrego en su intervención, este proceso acelerado de destrucción de la institucionalidad internacional, de todos los acuerdos interestatales que se han firmado desde que culminara la Segunda Guerra Mundial. Es la destrucción de todo el orden internacional. Y eso sí lo dice con la fuerza que espero que lo diga, porque él tiene la capacidad de decir lo que realmente siente como dirigente del sur, es esa enorme responsabilidad que tiene Estados Unidos y la propia Unión Europea en estar contribuyendo a la desarticulación que nos permitía avanzar hacia soñar con la paz del mundo. Se está atacando vergonzosamente por parte de los Estados Unidos a la Corte Penal Internacional y la Unión Europea no sale a respaldar como corresponde a la Corte Penal Internacional. Y eso obviamente tiene consecuencias sobre la estabilidad del mundo, sobre la paz del planeta. Y hoy nos encontramos más cerca que nunca a la posibilidad de que estallen conflictos nucleares por la enorme irresponsabilidad de esta gente dirigiendo los destinos de la humanidad hacia su destrucción. Y bueno, eso hay que hablarlo con claridad, hay que decirlo con claridad. Y finalmente, pues seguir invitando a la integración de los pueblos del sur, a, a fortalecer los BRICS, a fortalecer nuestra propia integración latinoamericana y del Caribe. No es posible que la Unión Europea nos lleve tantos años de ventaja cuando nosotros fuimos los primeros en iniciar los procesos de integración de distintos pueblos en el mundo. Y esa idea de Bolívar en su Congreso Anfictiónico de Panamá no ha podido cuajar por la irresponsabilidad de muchos de los dirigentes latinoamericanos que no han comprendido que necesitamos unirnos, necesitamos tener un gobierno confederado, una moneda única, una corte única confederada, un ejército único confederado, una bandera, un himno único confederado, para que podamos contar en los destinos de la humanidad, para que no vivan amenazándonos y queriéndonos atropellar cuando les da la gana con su poder imperial. Esos son los retos que tenemos. Yo creo que Petro es consciente de ello, ha hablado en múltiples momentos de la necesidad de integrarnos y hoy con mayor razón frente a esta amenaza de agresión militar contra Venezuela. Ya viene agrediendo a Venezuela el gobierno de los Estados Unidos hace muchos años y no agrede a Venezuela porque le interesan los derechos humanos o la democracia en Venezuela, porque no le interesan los derechos humanos ni la democracia en Arabia Saudita ni en sus aliados que aplauden todos los crímenes que comete a nivel internacional. No, pero ¿qué les interesa de Venezuela? Pues les interesa que tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, más de 300.000 millones de barriles según la OPEP que tiene Venezuela. Tiene además más de 220 billones de metros cúbicos de gas. Así que eso es lo que quiere Estados Unidos, apoderarse de esas enormes riquezas de Venezuela. Y vienen vendiendo su narrativa que no tiene ningún piso, que no tiene ningún sustento jurídico, probatorio, de que es que Maduro y Vladimir, ¿cómo se llama? El segundo al mando de Venezuela, Padrino, que son los dirigentes del cartel de los soles. Oye, pues eso es ridículo. O sea, cuando tú controlas un estado que además de todas esas inmensas riquezas petroleras, tiene riquezas en oro, tiene riquezas en diamantes, tiene enormes riquezas en minerales raros, pues ¿qué les va a interesar a ellos a irse a meter en problemas ayudando a financiar cualquier organización de traficantes? Eso no tiene sentido común, ningún sentido común. Pero ¿qué han hecho? Han vendido la idea de que el cartel de los soles es una amenaza para Estados Unidos y para Europa. Y ustedes ven esa ridícula resolución del Parlamento Europeo condenando al cartel de los soles en Venezuela,
o ven al gobierno de Paraguay o al gobierno de Argentina o al gobierno del Ecuador o al gobierno del Salvador condenando el cartel de los soles y vienen estos ridículos del Congreso colombiano a condenar el cartel narcoterrorista de los soles del régimen venezolano. Oye, es que tienen poco cerebro, poca inteligencia, poca comprensión realmente de los enormes riesgos que significa para nuestro propio país esa narrativa. Y sí, la siguen vendiendo como vendieron en su momento que Irak tenía armas de destrucción masivas y con ese pretexto pues invadieron Irak, mataron a Saddam Hussein. ¿Y qué lograron? Lograron que Irak fuera más próspero, lograron que Irak fuera más humano. No, lo que lograron fue que avanzara el Estado Islámico con todo el radicalismo que implica de violencia en el mundo. Y eso es lo que estaban pretendiendo, invadir a Venezuela, apoderarse de su petróleo, apoderarse de su gas, apoderarse de sus recursos naturales. Y nosotros no podemos hacernos cómplices de ello. Mira, ¿cuándo se inventaron esa narrativa del cartel de los soles? Cuando Cliver Alcalá Cordones, Cliver Alcalá Cordones, el general venezolano, desertó y terminó en manos de la DEA. Y ustedes saben cómo se negocian esas penas en los Estados Unidos. El tipo terminó condenado a 21 años. ¿Y qué dijo? Pues se inventó esa historia o se la inventó la DEA del cartel de los soles desde entonces para buscar tener políticas injerencistas mucho más graves en relación con nuestro país vecino. Así que yo les invito a toda la gente de derecha que reflexione sobre qué implicaría que estén apoyando hoy una ocupación militar de Venezuela. Tenemos más de 2.200 kilómetros de frontera. ¿Se imaginan ustedes que producto de esa agresión militar terminaran millones de venezolanos huyendo de esa guerra, traspasando las fronteras de nuestro país? ¿Cómo enfrentaríamos nosotros una crisis humanitaria de semejantes dimensiones? ¿Saben ustedes que perdimos durante la irresponsabilidad del gobierno de Iván Duque de cerrar la frontera con Venezuela más de 10.000 millones de dólares, condenando a muchas empresas al fracaso, a generar mucho desempleo? Cúcuta, por cada día que se cierra la frontera de Cúcuta con Venezuela, por cada día, solo Cúcuta pierde 20 millones de dólares. Imagínense si eso se llegase a prolongar en el tiempo producto de una guerra. No, sean responsables, piensen en su propio pueblo, piensen en nuestro país. Uno no puede politizar ni ideologizar las relaciones diplomáticas internacionales cuando de por medio está también nuestra propia gente, el derecho al trabajo de nuestra gente, el derecho a crear empresa, el derecho a crecer. Y todo eso se frustra pues cuando gente tan irresponsable como la que hoy representa a los partidos de derecha y extrema derecha en Colombia aplauden esta agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela. No piensan en su país, no piensan en nuestro pueblo, ni siquiera piensan en que ellos mismos terminarán pulverizados en la historia por la miserableza con la que tratan los asuntos públicos en Colombia. Tú te has referido a varias cosas y últimamente pues lo que el mismo Estados Unidos por boca de Donald Trump ha aceptado que han atacado varias embarcaciones supuestamente de narcotraficantes. No sé cómo lo harán ellos, si tienen una bolita mágica o con qué prueba lo harán, pero el hecho es que han atacado estas embarcaciones, por lo menos en 14, 17 personas han muerto en estos ataques con misiles, entre otras cosas, provocando, según los relatores especiales de Naciones Unidas, ejecuciones extrajudiciales. Esto prácticamente ha exacerbado mucho más, profundizado mucho más el hecho de creer ciertamente de que esto no se trata de una sola intimidación, sino que ya realmente estamos a puertas
de una invasión militar hacia Venezuela. En este contexto, pues ahí se movería el ajedrez geopolítico, y pues estaría China, estaría Brasil, estaría Rusia. Tú has tocado un poco el contexto de la Unión Europea, pero ¿cómo quedaría la situación allí? Porque pues Venezuela, pues nosotros vemos a Venezuela como en el contexto únicamente latinoamericano, como está ubicado Venezuela, con los intereses económicos que tiene Rusia y China, y que también tiene cooperación militar y tecnológica en este país, pues prácticamente lo que tenemos es un polvorín que puede desencadenar un conflicto mucho mayor a nivel global. Sí, efectivamente, Hugo. Y bueno, nosotros esperamos ciertamente que naciones tan importantes como la China, como Rusia, puedan contribuir a persuadir de cualquier invasión militar contra Venezuela y más allá, obviamente también el propio gobierno de Brasil, de Lula, él también sabe lo que implicaría y Estados Unidos los ha agredido innecesariamente, ahora imponiéndoles aranceles del 50%, porque un juez del máximo Tribunal de Justicia de Brasil decidió encarcelar a Bolsonaro por querer provocar un golpe de Estado contra Lula da Silva. Así que Brasil también comparte hoy esa indignación, desarrollar una política exterior más bien muy tranquila, pero cuando uno es agredido como Qatar, después de haberle ofrecido incondicionalmente todo el apoyo a Estados Unidos, después de haber entrampado a dirigentes de Hamas diciendo que, entrampados por el gobierno de Estados Unidos y entrampados por el gobierno de Israel, de que iban a una conferencia de paz a Qatar para discutir sobre la posibilidad de un cese al fuego, de que liberaran a las personas que aún permanecen secuestradas por Hamas, y llegan al sitio y los bombardean. Bueno, eso es parte de la enorme irresponsabilidad con la que siguen manejando a sus pueblos. Y en el caso de Trump, pues se ha cometido irregularidades enormes, como bien lo señalaba Hugo. No le importa atacar a los amigos, no le importa atacar a Canadá, no le importa atacar a Dinamarca, pretendiendo quedarse con Groenlandia, no le importa atacar a los propios países europeos, amenazar a España. No, 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 o sea, tiene una política exterior más que errática, una política exterior criminal, y esa política exterior obviamente que repercute de manera desfavorable en los propios Estados Unidos. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues hacer conciencia de que una agresión contra Venezuela es una agresión contra toda América Latina, hacer conciencia de que una agresión contra Venezuela en términos militares pues será un desastre humanitario, hacer conciencia de que van es por los recursos de Venezuela, no les importa un carajo los derechos humanos ni la democracia, nunca les ha importado, o es que olvidamos cómo traficaba la CIA con el cartel de Medellín cocaína, y acuérdense del Irán Contras, para financiar a los Contras en Nicaragua. Traficaban con el cartel de Medellín. Tuvieron de socio a Noriega traficando drogas con Noriega, la CIA, hasta que cayó un piloto de la CIA en Nicaragua y se encontraron todas las relaciones de Noriega con la CIA y la venta de drogas en Estados Unidos también para financiar la guerra contrasandinista. Y luego decidieron al amigo, al que les había acompañado durante tantos años, invadirlo, arrestarlo, llevárselo a los Estados Unidos y condenarlo. Ellos no tienen amigos, ellos tienen intereses y esos intereses son supremamente mezquinos. Y recordemos también cuando hablan de la lucha contra las drogas. ¿Acaso desde que invadieron Afganistán disminuyó la producción o el consumo de opio? Se multiplicó la producción y consumo de opio mientras Estados Unidos estuvo ocupando militarmente Afganistán. Entonces no sean hipócritas y nosotros tampoco debemos dejar
que nos pasen por encima. Y yo creo que hay que insistir en algo, y es informarse para debatir, porque uno no puede debatir sobre la base de difamaciones, uno tiene que argumentarse para debatir. Y aquí lo que uno puede percibir es la complicidad de mucha gente, de unos por ignorancia. Ah, sí, que Venezuela, que Maduro es un dictador. ¿Y acaso Noboa no se robó las elecciones en Ecuador? ¿Acaso Noboa no está ahora queriendo transformar la constitución política para para perpetuarse en el poder? No lo ha hecho en El Salvador Bukele, que ha atacado a toda la oposición política, a toda la prensa independiente, ha vulnerado permanentemente los derechos humanos, ha transformado la constitución como le ha dado la gana para hacerse reelegir. Ah, no, pero Bukele no es un dictador. Ah, no, pero Noboa no es un dictador, han sido elegidos democráticamente. Ah, y a nuestro presidente entonces sí se le ataca. Nuestro presidente que ha dicho que va a respetar su periodo constitucional, que no quiere hacerse reelegir, que se va el 7 de agosto, que no ha cerrado ningún medio de comunicación, que no ha perseguido a ningún magistrado, que no ha encarcelado a nadie de los que le critican, no ha desaparecido, no ha torturado, no ha mandado a asesinar a nadie. Nuestro presidente es el dictador. Estas cosas hay que saberlas procesar y saberlas denunciar. Y, por supuesto, tenemos que acudir al mensaje con el que comenzamos este programa. Tenemos que hacer una revolución democrática. Y esa revolución democrática implica movilizarnos casa a casa, puerta a puerta, vereda a vereda, barrio con barrio, ciudad con ciudad, para ganar estas elecciones. El 26 de octubre hay que participar masivamente. Oye, recuerda Álvaro, la revolución de octubre se hizo en octubre, con millones de obreros y de obreras en un mes, millones de obreros y de obreras, cansadas de la opresión, cansadas de la miseria, cansadas del régimen zarista. Hicieron la revolución en un mes. Es más, léanse ustedes, véanse el documental, la película de John Rett, los 10 días que transformaron los destinos de la humanidad. Los 10 días que transformaron el mundo. Fueron 10 días. John Rett, vayan y véanlo, escúchenlo, véanlo, porque es eso lo que nosotros tenemos que hacer. No podemos permitir quedándonos en la casa con los brazos cruzados, lamentándonos de nuestra suerte, no. La suerte nuestra, la suerte de nuestro pueblo no depende sino de nosotros mismos, de nuestra capacidad de conciencia, de movilización y de resistencia. Tenemos que hacer una revolución democrática para tener un Congreso constituyente a partir de las elecciones del 8 de marzo próximo. Tenemos que ganar la presidencia de la República en primera vuelta para no permitirle a toda la derecha y la ultraderecha que se una para joder los destinos de la nación y ganar las elecciones el 31 de mayo. En primera vuelta, ganarlas en primera vuelta, tener la mitad más uno de los votos. ¿Es posible? Claro que es posible. Claro que sí. Si ganamos la presidencia en el 2022, contra viento y marea, contra toda la manipulación mediática, contra todo el poder del Estado, contra todo el poder económico, contra todo el poder mediático, ganamos las elecciones en el 2022, hoy teniendo la presidencia de la República, ¿cómo no vamos a arrasar en estas elecciones? Y habiendo aprendido las lecciones de tener que cogobernar con un Congreso lleno de extorsionistas, de miserables que no les importa los destinos de la nación colombiana ni el sufrimiento de nuestro pueblo. Álvaro Mejía, Mire, ya para ir terminando. Luis Guillermo, nosotros usualmente no hacemos, digamos, no preguntamos a los candidatos que están haciendo campaña, pero con usted vamos a hacer una excepción en el sentido siguiente. Usted ha sido un colaborador incansable con nosotros, nos ha acompañado en nuestro lento proceso de crecimiento, pero muy cualitativo, pues porque no somos una revista de hacer amarillismo, ni queremos noticias del día con alarmas y con no sé qué, sino queremos tener una proyección de ese, si podemos dar un ejemplo de lo que pretendemos como línea editorial, es su manera de enfocar las cosas, es su pulcritud, es su... Pero quería preguntarle algo, y habíamos acordado con
con Hugo, que era una pregunta necesaria, y es cómo desde su candidatura hacia el Senado usted ve, cómo ve el país que quiere cambiar. Yo sé que nos ha dado ya un formato, muchas ideas, pero quisiéramos escucharlo en el sentido de que usted es un candidato muy pro, un candidato que ha acompañado las luchas sociales y políticas de Colombia. Hoy usted está metido en eso de querer ser senador y pues como uno de tantos, sí nos gustaría pues saber cómo ve, qué está pasando, por ejemplo, esto de la unidad, que como usted es bien taxativo en decir ganamos en primera vuelta, yo creo lo mismo, pero ¿qué hay detrás de ese ganar en primera vuelta? ¿Qué hay de eso de reelegir Senado y Cámara? ¿Qué esperamos de ustedes como personas que están en esa lucha? Bueno, en primer lugar, Álvaro, yo quiero llegar al Senado para representar a nuestros millones de compatriotas como ustedes en la diáspora. Yo tuve la oportunidad de ser secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, hice parte del Foro Internacional del Consejo Internacional del Foro Social Mundial, recorrí los continentes, recorrí muchos países y en todas partes encontré colombianos y colombianas trabajadores, honrados, haciendo negocios, ahorrando para enviarle dinero en remesas a sus familias en Colombia. Y yo mismo pues me encontré con mi situación personal, 12 años en el exilio en Bélgica y 12 años sin cotizar para mi pensión. Así que vendré a pensionarme a mis 70 y pico de años si tengo la suerte de poder cotizar para mi pensión, si tengo un empleo, si puedo tener los ingresos para hacerlo. Pero igual le pasa a mucha gente y que si deciden regresar a Colombia y han tenido la suerte de poder contribuir a pagar por una pensión en el país de acogida, cuando regresan a Colombia pierden esos años de ahorro de su pensión. Entonces tendríamos que buscar desde el Estado colombiano, y sería uno de mis compromisos, para buscar convenios bilaterales para que se reconozcan esos ahorros de la pensión de colombianos y colombianas que quieran regresar a Colombia, que puedan recibir lo que ahorraron allí para su pensión en esos países. Y por supuesto, también que tengan derechos sociales, que tengan garantías sociales si regresan a Colombia. Y de igual forma estimularía que se puedan ampliar la representación de las curules de colombianos y colombianas en el exterior. No puede ser que sea solo una y en la Cámara de Representantes. Deberíamos al menos tener dos curules en el Senado, dos curules en la Cámara de Representantes. Y yo digo somos, pues porque todavía mi familia, las 3/4 partes de mi familia siguen en el exilio. Y más de 8 millones de personas, ¿cómo van a tener una representación tan precaria en el Congreso Nacional? Y eso implica actos legislativos, reformas constitucionales, y por eso necesitamos tener las mayorías. Pero por otra parte, también eh, yo conocí a Gustavo Bolívar cuando éramos niños, cuando éramos vendedores ambulantes, que ayudábamos a nuestras familias, vendíamos gorras, vendíamos banderas, vendíamos cojines, eh, gorras y camisetas recorriendo todo el país con los equipos de fútbol. Viajamos desde Pasto hasta Barranquilla y desde entonces tenemos una entrañable amistad. Él a sus 13 años escribió su primera novela, producto de estas ventas ambulantes, pudo ayudar a sacar a su familia adelante, a comprarle a su madre su primera casita. Y luego, pues, producto de su talento y de su disciplina, se hizo un escritor y libretista de fama internacional y llegó a acumular una fortuna importante que le permitió en el 2018 pagar 1.770 millones de pesos de impuestos. Yo les invito a que vayan a mirar las declaraciones de renta de los demás. Miren las declaraciones de renta de Juan Manuel Santos, 0 pesos. La declaración de renta de Álvaro Uribe Vélez, 0 pesos. La declaración de renta de Germán Vargas Lleras. Vayan a ver quiénes pagan impuestos. Y cómo son tan miserables que incluso cuando se invitó a que los congresistas donaran un día de salario, solo un día de salario, para atender la tragedia humanitaria de Mocoa en el Putumayo.
por iniciativa de Álvaro Uribe Vélez y del Centro Democrático, no se aprobó. Ni un día de salario. Gustavo Bolívar, desde que llegó, todos sus salarios los destinó a obras sociales. Y a mí me consta, porque además lo acompañé cuando le compró la casa a una de las madres de Soacha, a Luz Marina Bernal, la madre de este chico con discapacidad de 26 años de edad, un gran muchacho que apenas si conocía el valor del dinero, lo secuestraron, se lo llevaron a Ocaña, lo asesinó el ejército y lo presentó durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y lo presentó el propio Uribe como un comandante del ELN dado de baja en norte de Santander. Y Gustavo le compró la casa a esta señora con sus salarios. Luego acabo de enterarme porque Gustavo Bolívar no, a él no le gusta hablar de esas cosas. Él no presenta eso como tratando de vender su imagen. No, lo conocí ahorita que estaba con él en el municipio de Codazzi, en la vereda Iberia, en la finca El Toro, donde el gobierno de Gustavo Petro le entregó más de 480 hectáreas a 38 familias campesinas, que él cuando llegó por primera vez hace 2 años se encontró con que los niños y niñas tenían que desplazarse 12 kilómetros al día para poder ir a la escuela más cercana, con todos los riesgos que ello conlleva. Gustavo se comprometió a hacerles una escuela en 6 meses y dijo, si no les hago la escuela en 6 meses, renuncio a mi condición de director de prosperidad social. Y la única manera de cumplirles era hacerlo con su propio salario. Y de su propio salario, como director de Prosperidad Social, pagó la escuela, hizo la escuela, les puso aire acondicionado a esas aulas de los niños y niñas. Y allá lo adoran, por supuesto, esas familias campesinas y esos niños y esas niñas, porque uno llega al servicio público no para beneficiarse en su propio provecho, sino para servirle a los demás. Y Bolívar, al estilo de Simón Bolívar en su época, Bolívar, Simón, también fue un hombre rico, un hombre de recursos, que sacrificó su fortuna personal para dedicarse a liberar a nuestros pueblos del imperio español. Y lo logró dirigiendo hasta su muerte ese esfuerzo por tener estados soberanos y tener patrias libres. Así que tenemos que ser conscientes también de lo que representa cada persona, de lo que representa cada cual, porque finalmente lo que se valora no es un discurso oportunista de última hora. Yo que ayer estuve en Cambio Radical, en el Centro Democrático, hoy yo les vengo a ofrecer mi convicción de que el pacto histórico es el mejor partido, que yo respaldo al presidente, que yo me quiero hacer elegir con el voto popular, que yo les voy a ayudar con unos mercaditos, con unas becas, y elíjanme a mí. Entonces terminamos eligiendo manguitos. No, no podemos reelegir manguitos ni elegir manguitos. Ya es suficiente con ese HP, perdón, ese, ¿cómo se llama? Ese honorable parlamentario, ese JP, perdón que no me gusta insultar a nadie, se me fue el HP. Ese JP, ese JP se hizo elegir, se hizo elegir con un discurso progresista. Se hizo elegir cuestionando a Álvaro Uribe Vélez. Se hizo elegir como Caterín Miranda, como Jubinao, defendiendo el estallido social y luego tomándose fotos hasta con la minga indígena para llegar a representar en el Congreso los intereses conservadores de la extrema derecha colombiana. No, eso no nos puede seguir pasando y yo creo que la población tiene que ser consciente de que llegó la hora de esa revolución democrática. No necesitamos alzamientos armados, necesitamos simplemente conquistar las urnas, llenarlas de votos decentes, poder elegir a nuestros mejores hombres y mujeres y ganaremos las elecciones el 26 de octubre, ganaremos las elecciones el 8 de marzo, ganaremos las elecciones el 31 de mayo, demostraremos que tenemos la fuerza, la inteligencia, la capacidad, la movilización y el gran valor del amor social para alcanzar estos propósitos. Bueno, Guillermo, ya por último, acá en el exterior se ha creado un movimiento que se llama Somos Migrantes. Este movimiento pues trata de hacer ver las necesidades de los migrantes ante pues los partidos políticos en Colombia.
y pues va a trabajar, se ha comprometido a trabajar en el pacto histórico. ¿Cómo ves este movimiento acá en el exterior y qué impacto podría tener dentro del pacto histórico? En buena hora yo recibí esa iniciativa, Hugo. Me parece de una importancia estratégica enorme, y sobre todo que esa diáspora se lo apropie. Si hoy son decenas o centenares de personas los que están fundando Somos Migrantes, si llegan a ser millones, pues nuestra diáspora va a contar en la transformación de este país como corresponde, con la fuerza necesaria. Y pues sí, yo los he estado asesorando para que registrasen su solicitud como movimiento político ante el Consejo Nacional Electoral. Desde mi condición de magistrado del Consejo Nacional Electoral en su momento, me di la pelea para que se registren los movimientos políticos que no tengan personalidad jurídica, pero que aspiren a llegar a tenerla y que se les reconozca como movimiento político. Y así lo han solicitado, con su logo, con sus estatutos, con su ideario, con sus directivas, con sus militantes. Pues yo espero que también muchos se inscriban como militantes de cómo Somos Migrantes, de que se inscriban como militantes de Somos Migrantes y al tiempo pues se inscriban como militantes del Pacto Histórico y que puedan convertirse en una tendencia importante dentro del Pacto Histórico como movimiento político. Pues Luis Guillermo, no sé si Álvaro tiene alguna pregunta más para Luis Guillermo. No, solamente desearle pues muchos éxitos en su campaña, lo que no es difícil cuando se hace una campaña desde sentido de patria, con sentido de construcción de futuro, buscando lo mejor para Colombia. Eso no es fácil. Y pues desearle lo mejor y decirle que aquí están las puertas abiertas para continuar con estos aportes que usted hace a la reflexión y a la acción de cómo hacerlo mejor cada día. Bueno, muchas gracias Álvaro, muchas gracias Hugo. De nuevo un gran abrazo para toda la audiencia de Contraportada. Yo sigo y seguiré interesado en contribuir a que este esfuerzo de información que ustedes realizan se profundice y alcance cada vez mayor audiencia por la calidad de lo que hacen, porque se toman el tiempo de hacerlo con amor, de hacerlo con disciplina, de hacerlo con profesionalismo. Así que cuenten siempre con mi apoyo, independientemente de si soy elegido o no. Seguiré siendo una voz crítica en este país y en este mundo para ayudar a defender nuestro planeta y los destinos de la humanidad. Con todo mi amor social, un gran abrazo Hugo, un gran abrazo Álvaro y Un hasta siempre abracito. compañeros. Un abrazo, Bueno, hasta un siempre. abrazo Luis Guillermo, también Álvaro Mejía, un gran abrazo. Y Gracias. pero a todos ustedes, amigas y amigos, seguidores de Contraviento y Marea, de la revista Contraportada, muchas gracias y les pedimos que compartan masivamente esta entrevista para que podamos tener incidencia dentro de las redes sociales y dentro de la web. Muchas gracias, un gran abrazo. Actores de la vida política colombiana en Contraviento y Marea.